más de 20 años de experiencia como experto en transporte, consultor y funcionario del gobierno. Ha participado en proyectos de transporte urbano, impartido cursos de formación en más de 10 países de América Latina, Asia y África. También ha sido profesor en la planeación urbana y es autor de 55 publicaciones y presentaciones en conferencias, incluyendo una extensa revisión de los sistemas de autobuses en los países en desarrollo. Darío, además, es articulista en destacados medios como El Tiempo y El Espectador, seguidor de Millonarios, cosa que hace que celebre tarde mal y nunca, y eximio bailarín, entre otras gracias. Sin más, dejo con ustedes a Darío Hidalgo, directamente desde Bogotá, Colombia. Adelante, Darío. Rodrigo, muy buenos días, Miriam y todas las personas que asisten a este webinar. El conteo ya indica que tenemos 43 personas y esperamos pues una participación al final de esta presentación con preguntas y que podamos discutir algunos de los elementos que vamos a presentar a continuación. La idea de esta presentación pues es darle una mirada a lo que está pasando en América Latina en especial, sobre todo en México, Colombia y Brasil, porque están pasando muchas cosas y son muy interesantes. Pero al mismo tiempo, pues están pasando, conforme pasan algunas de estas reformas de transporte público, pues estamos enfrentando, la verdad, unas condiciones bastante difíciles en la movilidad en nuestra región. Este webinar se hace en el marco de lo que viene en la Ciudad de México, el 10º Congreso Internacional de Transporte Sustentable, que organiza nuestro centro en México y que se realiza entre el 13 y el 15 de octubre, en un par de semanas. Quienes estén participando en este webinar, muchos de ellos ya están inscritos, quienes no, los invitamos para que hagan parte de nuestro gran evento en la Ciudad de México. Y lo que queremos mostrar es que estamos haciendo una transición en este momento en el transporte público de América Latina, de lo que denominamos la guerra del centavo, a el trancón de automóviles. En vez de estar mejorando en forma sustancial nuestros sistemas de transporte público, estamos viviendo una motorización muy rápida, especialmente de vehículos de 2 ruedas, motocicletas. En algunos países como Colombia, el crecimiento de las motocicletas es mayor al 10% anual y el crecimiento de automóviles es mayor al 3%. Es decir, estamos registrando cerca de 2,5 automóviles por cada nacimiento. Y esto hace que con las redes viales que tenemos en este momento y la precariedad del transporte público, cada vez tengamos un problema de congestionamiento mayor. Y lo que hemos querido, y vemos que este problema de congestionamiento, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, Bogotá, genera grandes retos. En primer lugar, pérdidas inmensas de tiempo de viaje. En Bogotá se calculan del orden de 3.9 billones el valor económico de esas pérdidas. Tenemos contaminación del aire, más de 500 muertes prematuras al año. Inseguridad vial, ese número de 500 parece un número mágico para Bogotá, porque también mueren del orden de 500 personas cada año. Hay 3.000 heridos graves y 18.000 heridos en total, es decir, una situación de inseguridad vial bastante compleja, y un problema que es tal vez la epidemia del siglo XXI, la epidemia de la inactividad física, que causa que en Bogotá tengamos más del 13% de las personas entre 18 y 64 años con sobrepeso, entre las cuales estoy yo. Eso hace que nuestros retos tengan que ser enfrentados de una manera muy directa, y esta situación de Bogotá pues se replica en Lima, se replica en Ciudad de México, se replica en Santiago, se replica en toda la región de una manera muy especial. Y a pesar de lo que hemos hecho, por ejemplo, en Bogotá hemos trabajado muy duro en lo que denominamos estrategias de evitar cambiar, mejorar en los últimos 15 años. A partir de la alcaldía de Enrique Peñalosa se plantearon grandes temas para sacar adelante la movilidad de Bogotá, recuperar espacios públicos para que la gente pudiera caminar, construir una red de más de 300 kilómetros de ciclorrutas permanentes para que pudiéramos usar la bicicleta, que ha permitido que la bicicleta se convierta en un modo de transporte, no solo en un modo recreativo. Y tal vez la reforma más importante
ha sido la implantación del sistema de transporte masivo Transmilenio. Este sistema, implantado a partir del año 2000, ha sido tal vez ejemplo para muchas otras ciudades, no solo en Colombia y en la región, sino en todo el mundo, y ha permitido, al lado de las otras acciones que la ciudad ha emprendido, que logramos algo que parece increíble en una ciudad en desarrollo, y es que hemos podido mantener la partición modal, el porcentaje de viajes que se hacen en vehículo privado alrededor por debajo del 20%. Y esto es un logro importante en una ciudad que está creciendo en su ingreso, que está creciendo en la oportunidad para que las personas adquieran moto o automóvil, pero la ciudad, con las estrategias conjuntas que ha hecho, ha logrado mantener esa partición modal por debajo del 20%. Hay un incremento en los 2 últimos años y esperamos que ese incremento, con nuevas inversiones que tienen que hacerse en la ciudad y que aún no se han hecho, pueda ser reducido hacia el futuro. Y lo que hicimos con el sistema de transporte público, en el cual tuve la oportunidad de participar en la administración distrital, fue tratar de cambiar la guerra del centavo en un sistema de transporte público organizado. No se trataba simplemente de construir y operar corredores BRT, se trataba de cambiar la operación tradicional en una operación transformada, pasar de vehículos de propiedad individual, que en México se conocen como hombre camión, a nuevos operadores que fueran empresas propietarias de la flota, bajo contratos de concesión y con fuerte supervisión del gobierno. Era un cambio estructural, no solo físico, no solo en traer buses más grandes y construir estaciones, sino también transformar completamente la institucionalidad del sector transporte. Pasar del hombre camión a una competencia por el mercado a través de licitaciones públicas y para que fueran operadores empresarios y no operadores individuales. Esta transformación pues se ha habido reflejada en un cambio bien importante en la ciudad de Bogotá, y Bogotá se convirtió, gracias a este tema, en ejemplo para el mundo. Antes del 2000 teníamos muy pocas ciudades con BRTs completos como el de Bogotá, y a partir del año 2000 hay una explosión. Es el punto de quiebre en la implantación de esta tecnología de buses. Y en América Latina ha tenido la fortuna de ser replicado en varias partes. Primero en 7 ciudades de Colombia, pero también tenemos 6 ciudades en México y creciendo gracias al apoyo de ProTram, el programa de transporte masivo del gobierno federal a través de Banobras. En Brasil ellos fueron los que iniciaron los BRT, pero realmente se habían hecho muy pocos BRT completos. Vemos ahorita una explosión de mejora de esos corredores en corredores completos, y también vemos en Montevideo en Uruguay, en Santiago, dentro del marco de Transantiago, haciendo algunos corredores. El total de ciudades en la región que ya tienen corredores que están en operación son 59, que corresponden a más del 30% del global, pero moviendo el 62% de los viajes. Esta información se encuentra disponible en una base de datos que trabajamos con el apoyo del Centro de Excelencia en Transporte en BRT, que dirige la Universidad Católica de Chile, nuestro buen amigo Juan Carlos Muñoz. Y con este apoyo hemos logrado consolidar información de todo el mundo. Invitamos pues a que revisen y miren esta información que tratamos de actualizar de forma frecuente. Yo quiero concentrarme hoy en los nuevos corredores que hemos implantado entre el 2012 y el 2014 en América Latina. Tenemos corredores en México, en Colombia, en Buenos Aires, Argentina, y sobre todo en Brasil. Comenzamos por los de Colombia. Como ustedes saben, Bogotá es una ciudad que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Ya estamos cerca de los 10 millones de habitantes en la región metropolitana, y es una ciudad con muy alta densidad, con más de 21.000 personas por kilómetro cuadrado. Y Transmilenio es el sistema de alta capacidad que se implantó en nuestra ciudad. Inició su operación en el año 2000. En este momento Transmilenio tiene un total de 112 kilómetros de troncales y mueve cerca de 2
2.3 millones de pasajeros cada día. Y es una red. Bogotá no tiene metro. Bogotá, su metro en este momento es el sistema Transmilenio, porque es el sistema que da la alta capacidad en muchos corredores de la ciudad, y es el sistema escogido en este momento por la mayoría de los usuarios de transporte en la ciudad, ya no solo de los usuarios de transporte público, sino de la totalidad de usuarios. Es indispensable para la ciudad de Bogotá en este momento, a pesar de que tiene algunos problemas en su operación. Lo que hizo Transmilenio muy recientemente fue expandir dos corredores, el corredor del Aeropuerto El Dorado y el corredor de la Carrera Décima. Esta operación inició en junio del 2012, se trata de 20 kilómetros, este es el portal El Dorado en la Troncal 26, cercano al aeropuerto. Hay servicios que continúan hasta el aeropuerto y hay otros servicios de alimentación desde el aeropuerto de la ciudad que permiten la utilización en este importante corredor de la ciudad, que teníamos la oportunidad de que fuera un corredor muy ancho, un corredor que se planeó en los años 50 con la construcción del aeropuerto El Dorado, y es un corredor con una amplitud envidiable que pocas ciudades realmente pueden tener. Sin embargo, este ocupa los carriles centrales del corredor, y vemos las características de la Troncal del Dorado. Son 12 kilómetros, tiene este terminal que les acabo de mostrar la foto, 12 estaciones. El acceso en la autopista se hace a través de puentes peatonales, que es la única manera de acceder en una autopista a la parte central de la misma, aunque también ya cuando deja de ser autopista tiene acceso a nivel, y tiene un túnel peatonal en una conexión en el centro de la ciudad. Este corredor se complementa con el corredor de la Troncal de la Carrera Décima, cerca de 8 kilómetros, en un sector que es primordialmente de bajos ingresos, y por lo tanto es muy importante el acceso al transporte público en la ciudad. Estas son imágenes del corredor. Como les digo, este corredor de la Troncal de la 26 es muy ancho, y los carriles son centrales. Tenemos también un carril para bicicletas permanentes en el centro de la vía. Y este es el tipo de estaciones. Lo que permite un corredor ancho es tener estaciones muy amplias, como las que vemos aquí, lo cual es importante no solo en el corto, sino en el mediano plazo. Conforme crece la demanda, es muy importante que las estaciones tengan muy buena capacidad. Y estas son algunas imágenes del interior de algunos puntos. El túnel que les estaba mencionando hace algún momento está en la parte izquierda de su pantalla. Es una conexión entre dos estaciones cerca a un sector universitario en el centro oriente de la ciudad. Y como ven, pues los terminales y las estaciones tienen unas características que le dan muy buena calidad a este corredor. En especial el terminal del 20 de julio, que es un portal muy importante, es una zona de ingresos medios y bajos, y se construye de manera que permite una gran integración de un sector de la ciudad que aún no tenía esta calidad de transporte público, y es muy importante su implantación. El plan también contempla desarrollo orientado al transporte sostenible, y realmente hay un proyecto en este momento en marcha en lo que se denomina la estación central. Los lotes ya han sido adquiridos con una dificultad inmensa, y en este momento el proyecto está en preparación para que se construyan torres de este tipo, totalmente integradas a la estación central del sistema en la calle 26 con Carrera Décima, entre Carreras Décima y Avenida Caracas en la ciudad de Bogotá. Es un proyecto muy ambicioso de desarrollo orientado al transporte sostenible. Como ven, las imágenes de los renders son bastante interesantes, y pues el proyecto está en marcha y hacía parte de la planeación de estos corredores. La otra extensión importante de la ciudad de Bogotá es Azoacha, en el sur occidente de la ciudad. Azoacha es una municipalidad vecina a Bogotá, ya fuera del perímetro urbano de la ciudad, que ha recibido un influjo muy importante de población rural en los últimos años, y caracterizada por un ingreso muy bajo esta población. Entonces, esta conexión es muy importante desde el punto de vista de hacer llegar a las personas a sus sitios de trabajo desde un sitio lejano de la ciudad.
realmente el corredor es muy congestionado antes de la operación de Transmilenio, y la parte de Transmilenio permite que los buses que van muy llenos en esta zona, lleven muchas personas de manera muy rápida hacia los trabajos en el occidente y en el centro de la ciudad. El corredor fue puesto en marcha en diciembre del 2013. Estas son algunas imágenes del corredor, y por las precarias condiciones de movilidad en esta zona de la ciudad, pues fue un éxito inmediato, un éxito que se convierte en un problema, porque las congestiones y el uso y el deseo de uso de este sistema rápido de transporte hacen que muchas personas traten de acceder a él con grandes congestionamientos en este momento. La verdad, pues el corredor se demoró muchísimo tiempo en ser implantado, tuvo un proceso de más de 7 años, y eso hace que la expectativa de demanda fuera mucho menor que la que en realidad se tuvo. En este momento se están haciendo algunas adecuaciones para tratar de incorporar la demanda adicional y extender un poco el corredor más dentro de la ciudad de Soacha. Y la última adición, desde noviembre del año pasado, es la incorporación de servicios duales. Estos significan servicios que entran y salen de las troncales hacia el norte de la ciudad en la polémica carrera séptima. La carrera séptima es un corredor emblemático de la ciudad, ha tenido múltiples proyectos que se han quedado en eso, en proyectos, y solo a partir del año pasado ya hay una operación distinta a la operación tradicional. Se trata de una operación con buses duales, buses que tienen puertas en ambos lados, que pueden operar en la troncal y luego operar fuera de la troncal, y para su operación se destinó un carril prioritario. Es el primer carril prioritario que se pinta en la ciudad de Bogotá. No se trata pues de una intervención mayor, se trata simplemente de una adecuación de bajo costo para poderle dar mayor agilidad a estos buses, pero lo interesante de estos buses es que permiten viajes conectados con el sistema Transmilenio sin la necesidad de hacer transbordos. Es posible ir a la zona del aeropuerto, ir al centro de la ciudad y ahora hacia el sur de la ciudad sin necesidad de transbordar. Y esto es muy atractivo para muchos usuarios y pues es una experiencia que vale la pena mirar porque es interesante. Y la otra característica de estos buses, que son buses híbridos, diésel eléctrico, con menores emisiones, con menor consumo de combustible, lo cual pues también es importante en una ciudad que tiene un problema de calidad del aire tan importante como el que sufrimos en Bogotá. Como resumen de esta aplicación de Bogotá, tenemos componentes que se han venido añadiendo al sistema Transmilenio, la fase 3, la extensión de Soacha, esta nueva operación de buses duales, pero todo esto hace parte del sistema integrado de transporte público de la ciudad que está en implantación desde hace 3 años. Que no solo se limita a troncales y alimentadores, sino también incorpora la totalidad de los buses de la ciudad en un nuevo esquema operativo heredado de este proceso inicial de Transmilenio. En este momento el SITP completo lleva como el 60% del total de buses y rutas implantados de lo que se espera. Falta un retiro importante de la flota antigua. Falta la incorporación del resto de la flota. Hemos tenido problemas desde el punto de vista financiero con algunos operadores, pero el proyecto está en marcha y lo que esperamos en 1 año o 2 en la ciudad de Bogotá es tener un sistema integrado en toda la ciudad del estilo que tiene hoy Santiago, aunque no tenemos el metro, con el futuro de tener el metro en algunos años y otros componentes como cables aéreos e incluso algunas propuestas que están esperando financiación para trenes ligeros. Lo único que quiero decir de manera importante es que todas estas intervenciones, a pesar de que siguen avanzando la movilidad de la ciudad, están atrasadas con respecto a los planes originales. Nosotros en este momento, de acuerdo al plan original del año 2000, ya deberíamos tener más de 250 kilómetros de corredores troncales, solo tenemos 112, y esto hace que esta red tenga una presión muy alta de la demanda y no pueda satisfacer las necesidades de la población de manera con calidad en este momento. Pero toca seguir adelante, es la situación en la que estamos y pues no vale llorar sobre la leche derramada, sino mirar hacia adelante y mirar
las cosas que se necesitan. Por este motivo, por el gran atraso que hemos tenido en la implantación de los corredores, en la expansión e incluso en el mantenimiento de la red existente, vemos muy alta ocupación, especialmente en la hora pico, y una calificación baja por parte de los usuarios. Esto es algo que la ciudad debe enfrentar y debe mejorar en muy corto tiempo. Es muy interesante esta nueva edición de los buses duales con alta flexibilidad. Hay que hacerlo con cuidado para no excedernos en rutas que hagan mayores congestionamientos en las estaciones o en el recorrido, pero es una adición muy interesante y muestra la flexibilidad de los buses. Los buses no tienen que quedarse confinados a la troncal, sino pueden operar también fuera de ello, reduciendo los transbordos. Esperamos, porque está en el plan de desarrollo de la ciudad, 43 kilómetros adicionales para la avenida Boyacá, que está en preparación en este momento, y hay ideas y procesos en marcha para la construcción de la primera línea del metro, como les dije, algunos trenes ligeros, los cables aéreos, aunque el financiamiento de todas estas iniciativas no está asegurado. Me quiero mover a otra parte de América Latina en este momento, irme para México. Muchas de las personas que escuchan el webinar en este momento son de México y pues tienen mayor interés de lo que está pasando allá. Y lo que está pasando en México es un crecimiento muy alto de la implantación de corredores de buses. Realmente, después del ejemplo de León, que fue la ciudad pionera, y luego el corredor Metrobús Insurgentes, vemos un crecimiento muy elevado, y pues algo importante que pasa en México es el apoyo federal. Gracias al apoyo federal, 35 ciudades están aplicando y mejorando sistemas de transporte, y muy recientemente Chihuahua, Puebla y Acapulco iniciaron la operación de sus corredores. Bueno, Acapulco no estoy tan seguro, pero de Chihuahua y Puebla sí, con algunos inconvenientes, pero también buscando la mejora de la movilidad en estas ciudades. En la Ciudad de México, pues una de las megaciudades del planeta y también uno de los sitios más densos, el Metrobús ha tenido un desarrollo espectacular. 7 años, 105 kilómetros, 650,000 pasajeros día, muestran que es posible mejorar la movilidad, añadir corredores de transporte masivo a la mayoría de los pobladores de la Ciudad de México, y ayudar de esta manera a ir en el camino, en la senda de la movilidad sostenible. Y en este momento hay un plan adicional para 85 kilómetros entre el 2014 y el 2018 que van a seguir aumentando la red que se integra al metro y que se integra a los suburbanos. Proyecto muy interesante realmente fue la línea 4, porque en vez de tratar de hacer el BRT completo, un proyecto que se adaptó de manera genial al centro histórico de la Ciudad de México y con conexión al aeropuerto. Es un proyecto de 28 kilómetros que incluye buses de la más alta tecnología y que hace parte de este sistema integrado de Metrobús, que tiene unas características muy especiales. Fíjense, por ejemplo, esta estación Buenavista de integración está muy cerca de la otra línea del Metrobús, está cerca del corredor férreo suburbano y del metro. Entonces es un punto muy importante de integración cerca del centro de la ciudad, y llega al centro de la ciudad con unas condiciones muy especiales. Buses de la más alta tecnología, son buses convencionales pero de piso bajo, algunos de ellos híbridos como los que están también operando en Bogotá, y con un muy cuidadoso tratamiento del entorno urbano en el centro histórico. Es algo que realmente se resalta. Pasa por los principales monumentos, está muy bien señalizado, y las características son de un corredor, tal vez no es BRT completo, pero es lo mejor que se puede implantar en esta zona de la ciudad. Como vemos, el tratamiento es muy especial, respetando las condiciones de esta parte que es una parte de patrimonio en la Ciudad de México. Fue muy cuidadoso el diseño en términos de respeto de ese patrimonio histórico. Incluso con paradas muy pequeñas como esta, que no tienen techo, porque no es posible poner techo frente a las edificaciones históricas, con el recaudo a bordo, que hace un poquito más lenta la operación,
pero hace que sea posible operarlo en esta parte del Centro Histórico de México. Y la nueva línea comenzó a operar también, ya va a ser un año, en la línea 5, que una de las características era de intervención completa, intervención de calle completa. Esta línea es solo de 10 kilómetros, pero para 55.000 pasajeros cada día. Se conecta en varios puntos con líneas de metro, con el corredor Reforma de buses y con el TAPO, la estación, el terminal de buses foráneos que opera en esta zona de la ciudad. Y como ven, la intervención es una intervención en carriles centrales que tiene unas características de respeto por el entorno, y que fue muy cuidadoso también el tema, en la medida de lo posible, de dar seguridad peatonal a los cruces para evitar problemas. Y México sigue trabajando, en este momento están construyendo la línea 6, el eje 5 norte, 20 kilómetros para 145.000 pasajeros día estimado. Es un corredor también que busca hacer una calle completa, no solo construir el corredor de buses, sino hacer una intervención integral, y esto es muy positivo porque de eso se trata, no solo de hacer transporte de buses, sino también dar movilidad a los peatones y a las bicicletas. México ha hecho cosas muy bien hechas en los últimos años. Este tema de la adaptación de diseños es especialmente bueno, porque uno no puede simplemente decir un BRT es así y tratar de meterlo como sea en cualquier corredor. El diseño adaptativo que ha hecho la Ciudad de México es algo muy favorable, especialmente en el centro histórico. Esta concepción de calles completas, de no dejar solamente el corredor de buses, sino una intervención integral, utilizar los mejores vehículos disponibles comercialmente para la operación es algo también muy bueno, y mantener el concepto de integración. La tarjeta en México ya puede usarse de manera integrada el BRT y el metro, tiene la integración al aeropuerto, que no ha funcionado tan bien, pero que también es útil tenerla, y además ha mantenido un proceso de expansión continua. México no ha parado, conforme sigue construyendo, sigue avanzando, y es algo muy bueno. Pero desde el lado no tan bueno, siempre hay problemas en la parte de información de usuarios que es necesario mejorar. Con la operación tan mezclada en el centro histórico, estos servicios son de muy baja velocidad, así tiene que ser, pero también de muy baja confiabilidad, y en eso se puede trabajar para mejorar, y hay problemas en la seguridad peatonal, hay que hacer mejoras aún en hacer los cruces peatonales seguros. Y con esto me paso a el sur del continente, al otro extremo, a Argentina. Argentina adoptó el tema de BRT, pero de una manera liviana, no está haciendo los BRT completos que vemos en México, en Colombia, sino una adaptación de carriles para que operen las rutas existentes. Esto tiene una parte muy buena, y es que ofrece una gran integración a unas zonas amplias de la ciudad, pero también tiene problemas operacionales en el propio corredor que se vivieron antes en Brasil, que esperamos que en Argentina tengan en cuenta para operar bien. El principal corredor fue puesto en Buenos Aires, en la avenida emblemática 9 de Julio, pasando directamente por el Obelisco. Es algo bien valioso. Allá celebran los subcampeonatos del mundo. Y este es el corredor corredor 9 de Julio. En total, en este momento, Buenos Aires tiene 3 corredores con 39 kilómetros, donde operan 35 rutas, 35 líneas distintas, con un poco más de 500.000 pasajeros cada día. Pero la operación es abierta, y eso hay que ser muy cuidadosos, porque nosotros ya tenemos experiencia en muchas partes de América Latina con operación abierta, que no es tan positiva, no es tan favorable. Esperamos que en Ciudad de México tengan mucho cuidado con esa operación. Como ven, las estaciones no son estaciones cerradas, son estaciones abiertas donde operan múltiples líneas. Ellos han venido haciendo procesos de renovación de flota en los últimos años, o sea, no han tenido que hacer una gran intervención en la flota, pero sí en la infraestructura, como ven aquí en su emblemático obelisco en la avenida 9 de Julio. Ahorita hay un proyecto en Matanzas, hacia una zona del área metropolitana de Buenos Aires, es decir, el Metrobús no se queda solo dentro de la ciudad, sino ya hay proceso de expansión fuera de ella, y es bastante interesante. Ahora, Buenos Aires no solo está haciendo esto, Buenos Aires
también ha hecho grandes mejoras peatonales, sobre todo en el microcentro, y ha puesto la bicicleta como modo de transporte, con construcción de carriles para bici y con un gran apoyo de la Alcaldía de Buenos Aires a este modo de transporte. Y me voy al fin a Brasil. Brasil pues es donde comenzó todo este tema de los corredores de buses, pero en Brasil lo que vemos ahorita es como una regeneración, una renovación de los corredores de buses, de lo que tenían sus 31 ciudades, en este momento varias de ellas, Río de Janeiro, Sao Paulo, también Belo Horizonte, Recife, están adaptando lo que eran simples corredores de buses a BRTs completos. Y esto es muy interesante, particularmente en Río de Janeiro, que se prepara en este momento para celebrar los Juegos Olímpicos de verano en el año 2016 y celebró pues hace poco la final de la Copa del Mundo en Brasil. Un corredor que se implantó en mayo del 2012 fue el Transoeste, corredor que va al occidente de la ciudad, y este corredor originalmente es un corredor largo de 40 kilómetros, de los cuales 32 son totalmente confinados, y empezó operando con 55.000 pasajeros al día. El plan no se detuvo ahí, el plan sigue, el proyecto completo es para un total de 56 kilómetros, que esperan ya estar moviendo del orden de 110.000 pasajeros, y cuando se logre la conexión con el metro en el sector de Rocinha, esperan doblar esa demanda como parte del sistema integrado de Río de Janeiro. Con una inversión de solo 800 millones de dólares, es bastante efectiva en términos del tema, y la están haciendo con la mayor calidad posible. Este es el interior de las estaciones. Son estaciones muy bien hechas, con muy alta calidad. También el corredor en sí mismo es bien construido para la operación de los buses, y la mayoría de la gente que va en estos buses son buses lo mejor de la tecnología que tienen en Brasil en este momento, con excelentes características y bajas emisiones. Y como ven, pues en este corredor que de Barra de Tijuca, el corredor Transoeste, pues la verdad es la mejor manera de moverse en esta avenida, porque el tráfico realmente es muy congestionado, y gracias al corredor, pues los usuarios de transporte público están ahorrando una gran cantidad de tiempo, están gastando la mitad del tiempo que gastaban anteriormente. Es BRT completo, con acceso a nivel, buses grandes con múltiples puertas, y pues la calidad del servicio que están tratando de prestar es buena. Sin embargo, por sus propias características, por ahorrar tanto tiempo de viaje, están viéndolo muy ocupado, con una alta ocupación. Es el corredor azul que ven ustedes en el mapa hacia el oeste de la ciudad. Y el otro corredor que es súper interesante, que acaba de ser puesto en marcha, es el corredor Transcarioca, el naranja, que conecta el aeropuerto también con esta zona de Barra de Tijuca, y es un corredor que empezó a operar apenas para la Copa Mundo. Pues la verdad no operó completo, como la mayoría de los corredores de BRT no arrancan completo. Este corredor comenzó a operar días antes de la Copa Mundo. Nosotros creo que tuvimos nuestra mejor intervención en la Copa Mundo, fue allá en Río de Janeiro, cuando le ganamos a Uruguay 2-0, con los 2 goles maravillosos de James Rodríguez, lo que demuestra que los BRT también ayudan a el cumplimiento de las metas futbolísticas. El corredor estuvo con unas características muy especiales. Vieron ustedes el puente que se construyó solamente para el paso de los buses. Las estaciones son muy bien hechas, y ustedes pueden ver un video, si están interesados, en YouTube, porque muestra la totalidad del corredor con todas sus características, con la expectativa de lograr los 450.000 pasajeros día. Eso es expectativa, aún no los han logrado, están completando algunas estaciones y está en marcha la preparación del corredor. Pero vean ustedes las características: la integración en el aeropuerto, pasos a desnivel, donde hay sitios de congestionamiento. Está hecho, como decimos en Colombia, es un corredor con todos los juguetes. Y lo que viene en Brasil es muy interesante. Es tal vez el corredor de más alta utilización en el mundo, va a superar a Bogotá. Es un corredor para 60.000 pasajeros hora por sentido.
se llama Transbrasil porque uno de los tramos es la Avenida Brasil. Es un corredor que en este momento está en construcción, va a ser una adición importante a la movilidad de Río antes de los Olímpicos, pero son estaciones muy grandes, pasos a desnivel en todos los puntos para poder llevar una capacidad que hasta ahora no se ha llevado en buses de 60.000 pasajeros por hora. Otras ciudades en Brasil están avanzando rápidamente. Belo Horizonte implantó el MOVE también antesito del Mundial. En Belo Horizonte también nos fue muy bien. Allá también ganamos los colombianos en la Copa del Mundo, por lo que digo que hay una correlación entre BRT y desempeño de la Selección Colombia. En donde no hay BRT es en Fortaleza y allá pues perdimos con Brasil. También Brasilia, donde Colombia también ganó, tiene un corredor puesto en marcha también en los días del Mundial, es el Expreso DF, que es una adición muy importante en una ciudad que tiene unas características de dispersión por su diseño moderno, pero el corredor de buses espera mejorar la accesibilidad de todos los satélites que tiene la capital de Brasil para mejorar la movilidad. Como resumen de este tema de BRT en Brasil, vemos una muy rápida expansión y una transformación de lo que eran corredores de buses a nuevos BRT. Y lo que más está permitiendo esta rápida expansión es el apoyo nacional, la nueva legislación que ayuda a las ciudades a tener planes de movilidad sostenible y que apoya con financiamiento no solo al sector público desde BNDES, sino también al sector privado desde Caixa, la muy buena recepción que ha tenido desde los usuarios, principalmente por los importantes ahorros de tiempo de viaje, pero problemas de alta ocupación, no estamos hablando de sistemas de alto confort y esto es un tema que nos debe preocupar, y también problemas de seguridad vial porque no hay suficientes cruces seguros para peatones. Y cruce seguro no necesariamente significa puente peatonal. Puente peatonal es prioridad para los autos, no es prioridad para las personas. Significan buenas intersecciones semaforizadas y reducción de la velocidad general del tráfico para evitar muertes que en este momento desafortunadamente siguen siendo altas, tanto en los corredores de BRT en Río como en otras avenidas de la ciudad. Quiero entonces cerrar para pasar a preguntas y respuestas. Vemos un gran crecimiento en los sistemas de prioridad de buses en el mundo. 181 ciudades, 4.600 kilómetros, una demanda muy alta, más de 31 millones de pasajeros cada día. Seguimos dominando el planeta en sistemas de buses en América Latina y el Caribe, con estas 59 ciudades que llevan cerca de 20 millones de pasajeros cada día, pero esto creo que no va a durar mucho porque China está construyendo muchos sistemas, India tiene expectativas altas, entonces esperamos que Asia crezca un poco más rápido que nosotros y tal vez veamos el tamaño de la demanda en Asia más grande que el nuestro en los próximos años, pero todavía somos el paradigma mundial para los sistemas de buses. Es un proceso que ha crecido, ya se ha desarrollado en América Latina, es propio para las condiciones nuestras y realmente la explosión del BRT es un tema muy reciente, porque antes de 1990 solo teníamos 20 ciudades, entre el 91 y el 2000 otras 19 ciudades, y fue la década pasada la gran explosión de 103 ciudades en todos los continentes, con diferentes características adaptadas localmente, fue la gran explosión de los sistemas de buses. En esta década, en estos 4 años ya tenemos 39 nuevas ciudades y lo que esperamos hacia adelante no es crecimiento del número de ciudades, sino crecimiento del número de kilómetros. Nosotros hemos analizado con mucho cuidado estos procesos de implantación de sistemas de buses y hemos encontrado que si bien hay un gran éxito en su implantación, especialmente por mejoras de la calidad de servicio con respecto al transporte tradicional, reducciones muy grandes en los tiempos de viaje y mejoras en la confiabilidad de la operación del transporte público, menores consumos energéticos, menores contaminantes del aire y de emisiones de gases de efecto invernadero, y de hecho muchas de nuestras ciudades han aplicado a sistemas de financiamiento de cambio climático gracias a la reducción de emisiones en CO2. Y también
reducciones en muertes en accidentes de tráfico. En los sistemas organizados, los sistemas abiertos tal vez no tienen esa misma condición. Y algunas mejoras en el entorno urbano, esto en lo positivo. Pero hemos tenido muchos problemas. Y los problemas no son propios de la tecnología, los problemas están más asociados con las instituciones y el financiamiento. Nosotros hemos buscado siempre unas implantaciones apresuradas, ponemos a funcionar estos corredores de buses antes de que estén listos y esto genera algunos problemas en la percepción de los usuarios porque realmente pues, no es una cosa completa, no es con la calidad que se busca. Hemos buscado que estos sistemas sean autosostenibles, el principio de la autofinanciación, es decir, que con la tarifa paguemos todo y un poquito más, paguemos los buses, los conductores, paguemos los sistemas de recaudo, los sistemas de control, demos participación a las autoridades y fuera de eso algunas infraestructuras las paguemos con la tarifa. Esto hace que la tarifa tenga una presión hacia arriba y que sea muy difícil que los sistemas mantengan equilibrio financiero y ya estamos viendo cómo muchos de estos sistemas han tenido que introducir pagos adicionales del presupuesto público, pero como resultado de una muy apretada planeación financiera. También vemos que los sistemas tienen unos niveles de ocupación demasiado altos. Adoptamos un estándar que realmente no es aceptable. El estándar de 160 pasajeros por bus articulado realmente no es aceptable para los usuarios. Son sistemas de muy alta ocupación y eso lo que hace al final es, bueno, pueden funcionar desde el punto de vista financiero, pero al final está invitando todos los días a las personas que se compren una moto o un carro y abandonen el transporte público. Es decir, esa alta ocupación está invitando a la no sostenibilidad de los sistemas. Hemos visto también un rápido deterioro de la infraestructura, las vías no se construyen en los estándares requeridos, necesitan reparaciones y estas reparaciones se demoran o no se hacen, hay problemas en diseño y construcción de la infraestructura y esto hace que los sistemas pierdan calidad y pierdan la condición original con la cual fueron concebidos. Y por otro lado tenemos que confiamos demasiado en la tecnología y la tecnología normalmente requiere procesos de adaptación. Hemos tenido problemas casi en todos los sistemas al principio con el recaudo, con el sistema de control de flota y esto hace que también al principio se generen problemas y después la calidad no sea la que buscamos originalmente. Y último, hay un tema de educación de usuarios y de comportamiento ciudadano que vemos pues que no se hace un esfuerzo suficiente y por ello vemos algunos problemas también desde el punto de vista del uso de los sistemas por la falta de cultura ciudadana. Los problemas, como les digo, son más institucionales que regulatorios y regulatorios que de otro tipo y están asociados a la manera como están organizadas nuestras instituciones en las ciudades. Ahora, estos sistemas reciben una gran oposición de los transportistas tradicionales que generan un alto costo para la transición y el cambio. Esta oposición, a veces en muchos casos vemos que es más importante incorporar a los transportistas que prestar un buen servicio. Esto hace que los objetivos de los sistemas se limiten un poco. Es muy importante esta incorporación de los transportistas existentes, es muy valioso que hagan una transición del hombre camión o de la guerra del centavo a un sistema organizado, pero esto no puede hacerse a costa de la calidad del servicio y de las condiciones de los usuarios. Y lo otro es que como hay cambios naturales en democracia de las autoridades locales, cada alcalde manda en su año y trae pues nuevas ideas y hace que muchos de los procesos se demoren y sean más difíciles y que la discusión de expansión de los sistemas sea más complicada. Y por último, se implantan un poquito sin la integración con otros servicios. Esto está cambiando gracias a la experiencia de Santiago, ya Bogotá, Cali, el nuevo sistema que se va a implantar en Cartagena, Medellín, México discute sistema integrado, Lima ha puesto corredores buscando que sean sistema integrado. Esto pues es una tendencia bien importante en la región, no dejar los corredores de manera aislada, sino hacerlos de manera integrada. Con esto quiero insistir en 3 puntos. Para que esta reforma en transporte público sea exitosa, necesitamos 3 ingredientes fundamentales. Primero, el liderazgo de las autoridades públicas, los decisores. Sin ese liderazgo no es posible avanzar
y muchas veces es difícil convencer a estas autoridades de lo que puede ayudar estos tipos de sistema a la movilidad urbana. En segundo nivel está la capacidad de los equipos técnicos, que no debe estar orientada solo a la planeación, sino a la ejecución y a cumplir y a que las cosas se hagan. No es suficiente con decir y con planear, es muy importante con implantar, y esa capacidad de implantación a veces se ve limitada en muchas de nuestras ciudades. Y por último, el financiamiento. Si bien estos sistemas son de menor costo que alternativas ferroviarias, igual hay que conseguir los recursos para sacarlo adelante. Y ahí el apoyo de los gobiernos nacionales es central, es muy importante. Entonces, si logramos estos tres ingredientes, podemos seguir avanzando hacia ese transporte público integrado y de mayor calidad que necesitamos en nuestra región. Insisto en la invitación a nuestro 10º Congreso Internacional de Transporte Sustentable y escucho preguntas en este momento. Rodrigo. Muchas gracias, Guido. En este momento invitamos a los participantes de esta presentación a que hagan llegar sus preguntas. Yo me voy a adelantar con una que está referida básicamente al tema que mencionó Darío Final sobre los altos niveles de ocupación del sistema. Creo que la principal crítica que se le hace, tanto en México como en otros países que se han desarrollado este tipo de proyectos, es que la calidad del viaje no es buena. Acá tenemos el caso concreto de Metrobús Línea 1, que es imposible tomar en horas pico. Sencillamente, en Transmilenio, que en Bogotá hace poco, la gran queja también es que las estaciones sean imágenes de estaciones atiborradas de gente, buses repletos, con lo cual el viaje ya no es tan rápido, porque hay que esperar muchísimos buses para subir. Finalmente a uno en que no es muy cómodo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar este aspecto que es bastante sensible? Sí, este tal vez es el tema más importante en el diseño y la operación. Y es que, pues desafortunadamente le hemos dado más énfasis al desempeño económico de los sistemas, poderlos pagar con una tarifa accesible a la mayoría de los usuarios, no a todos. Poderlos pagar con esta tarifa significa que son tarifas en Colombia menores al equivalente a $1, en Ecuador a 25 centavos de dólar, en Chile menos de $1.50 por viaje, en México inclusive 50 centavos de dólar, que es mucho más bajo que lo que pagamos aquí en Colombia. Cuando estamos tratando de hacer viajes con esta tarifa y le pedimos al mismo tiempo a la tarifa que pague los buses, pague la operación de los buses, el combustible, los conductores, pague el sistema de recaudo y el sistema de control, e incluso le colgamos dos cosas como infraestructura y la chatarrización de los buses viejos, pues tenemos que hacer que estos sistemas tengan una operación de altísimos indicadores de ocupación de los buses, una IPK muy alto y una ocupación por bus muy alta. Y esto hace que los sistemas se vuelvan poco atractivos al cabo del tiempo. Entonces, una de las discusiones fundamentales y tal vez es la más crítica que tenemos en este momento, es que debemos considerar estos servicios de transporte como servicios esenciales de carácter público y no tratar de simplemente pagar con la tarifa al usuario todos los componentes. Podemos pagar como en el metro, podemos pagar en el metro pagamos el metro con los equipos del metro con recursos públicos, no se los cargamos a la tarifa. Podríamos hacer algo similar en los sistemas de buses, que los equipos o una porción importante de los equipos no se la carguemos a la tarifa y poder mantener una tarifa asequible, pero poder tener más buses y poder tener una mejor operación. Esta es una discusión muy importante. El líder de esta discusión en América Latina es Chile, que ya tiene unos subsidios bien importantes, dirigidos principalmente a los estudiantes, pero también para cubrir los faltantes operacionales para mantener un servicio básico esencial. Y esa discusión del subsidio al transporte público, que en el siglo pasado era pecado hablar de eso, parece que está progresando. Sin embargo, yo quiero ser muy claro en ese punto. Los subsidios al transporte público son necesarios, se requieren, pero también se tiene que tener una fuente confiable para esos subsidios. Y esa fuente confiable son mayores cargos al vehículo particular
mayores cargos por estacionamiento, mayores cargos por congestión, que incluso en Bogotá se ha debatido el cobro por congestión. No es posible hablar de subsidio sin hablar con una fuente también eficiente para cubrir ese subsidio. Y debemos diseñar la operación para mayor calidad. No podemos quedarnos en ese estándar brasileño de 160 pasajeros por bus articulado, porque realmente eso no es bueno, y eso no es bueno para ninguno de los usuarios. Darío, tengo varias preguntas, ojalá que podamos hacerlas todas. Primero leo una de Lamberto Betanzos, dice, dice, Darío, buen día, regreso a la pregunta de siempre. ¿Se puede implementar un BRT adecuado a una ciudad pequeña? Ya tenemos muchos especialistas en BRT para ciudades metropolitanas como se desembarca. Pero la pregunta básicamente es, ¿qué se puede hacer en ciudades que son más pequeñas? Bueno, en ciudades pequeñas lo más importante es tener sistemas de transporte confiables, no necesariamente BRT. Y BRT o corredores de buses, en un tema más genérico, es adaptable a cualquier corredor. Nosotros tenemos corredores muy angostos, por ejemplo en la ciudad de Pereira, en Colombia, mostré alguna foto en alguna parte, que es un corredor muy angosto que pasa por el centro histórico, un corredor de 4 metros, y pues básicamente por ahí pasa el sistema de buses. Es posible adaptar los centros para la operación de buses, y eso nos lo mostró Quito desde el año 95 con el trolebús pasando por el centro histórico, que es patrimonio de la ciudad, y se puede en ciudades más pequeñas. Pero quiero insistir que en las ciudades pequeñas, más importante que decir BRT, es decir, transporte público organizado. Y eso es a lo que le debemos apuntar, transporte público organizado e integrado, y en algunos corredores que necesitan la prioridad de los buses, poner esa prioridad de los buses, siendo muy respetuosos, como lo fue la Ciudad de México en el centro histórico, que es la característica de muchos otros centros históricos en ciudades de América Latina. Entonces, creo que es posible, es necesario. Como anécdota, quiero decir que el BRT que comenzó en Curitiba comenzó con una ciudad pequeña, y luego cuando pasó en Bogotá decían, eso no se puede hacer en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad muy grande, esto es para ciudades pequeñas. Y luego entonces cuando estaban en la discusión en Pereira, en Colombia, decían, no, eso funciona en Bogotá, pero no funciona en Pereira. Yo creo que funciona en todas partes si tenemos el ingenio necesario para hacer el diseño adaptado a las condiciones locales. Leo una pregunta de Álvaro Guzmán, la resumo un poco, dice, la cantidad de gente que atraen estos sistemas son quizás la mayor fortaleza y la mayor debilidad que tienen. Esto lleva a que se gaste mucho tiempo y dinero en discutir otras alternativas que difícilmente se concreten, casos Metro Quito y Metro Bogotá, en lugar de discutir cómo quitamos presión a los sistemas. Desarrollo orientado al transporte es una alternativa. ¿Crees tú que existen otras formas en las que se puede reducir la presión existente? Sí, básicamente creo firmemente en que un sistema integrado, y que no solo sean los corredores de alta capacidad los que funcionen bien, sino funcionen bien los buses en las vías comunes o sistemas de prioridad de menor impacto como los carriles designados que empezamos a usar en Bogotá, pero de los cuales hay más de 250 kilómetros en Sao Paulo, que es darle prioridad a los buses, pero una prioridad un poquito más liviana que el BRT completo. Yo creo que eso es parte de la solución. Pero los sistemas se pueden combinar también con buena accesibilidad en bicicleta, con buena accesibilidad peatonal. Son temas que necesitan los sistemas, y fuera de eso, lo que usted menciona, el tema de transporte, de desarrollo orientado al transporte público, al transporte sustentable. Yo creo que lo importante es tener una red amplia, no unos pocos corredores. Ahora, Quito y Bogotá, pues que han venido desarrollando los proyectos de metro, pues tienen en este momento el reto de cómo financiarlos. Mi preocupación no es el metro, que los metros van a ayudarle a estas ciudades, pero es una inversión tan importante, tan grande, que la preocupación fundamental mía es si absorbe toda la capacidad financiera y la capacidad institucional, y lo único que se haga en estas ciudades son estos metros y no el sistema integrado que las ciudades necesitan. Me queda poco tiempo, así que voy a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posible. Leo una de Javier Sánchez. Buenos días, muy buena presentación. Me gustaría conocer más sobre lo económico y el financiamiento del sistema BRT. Es decir, ¿qué papel juega el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos locales y federales? Y en este sentido, conocer qué ciudad de América Latina se ha endeudado más por implementar un sistema BRT. Bueno, no tengo precisión para dar respuesta directa a qué ciudad se ha endeudado más,
pero sí quiero decir que el apoyo de los bancos multilaterales, incluyendo a la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, el BID, el Banco Mundial, han sido importantes en el desarrollo de estos sistemas, dando cooperación técnica en algunas etapas y financiamiento en otras. Los programas de PROTRAM en México y de transporte masivo en Colombia han tenido apoyo de estas entidades multilaterales. Y esto es valioso porque no solo llega el financiamiento, sino también llega algún conocimiento. Los bancos también aportan en el proceso conocimiento de experiencias de otras partes. Ahora bien, los bancos participan, pero su financiamiento no es el fundamental de estos sistemas. Lo importante es el apoyo local y el apoyo nacional. El desarrollo de estos sistemas requiere apoyo nacional. Las ciudades solitas, con excepción de Ciudad de México, es muy difícil que puedan avanzar en sistemas organizados donde hay un costo inicial importante en el capital de la infraestructura. Y yo pues veo que el financiamiento juega un papel fundamental y que pues, uno busca diferentes fuentes y los bancos multilaterales han sido útiles en este proceso. Una pregunta de Angélica García. ¿Cuáles son las mejoras que se han realizado en cuestiones de accesibilidad para personas con discapacidad? Muy importante pregunta. Ya las legislaciones nacionales en toda América Latina requieren accesibilidad completa a los sistemas. Entonces, los sistemas bus tienen rampas para personas con movilidad limitada, tienen designación para poder guiar a las personas invidentes, tienen sistema audible también para estas personas de próximo bus o de próximas paradas. Se han venido incorporando elementos de accesibilidad esenciales que no solo son importantes para las personas con movilidad limitada, sino para todos. Un sistema mucho más accesible es bueno para todos, inclusive niños, personas mayores, no solo aquellos que por una condición especial no tienen esa misma accesibilidad. Y los sistemas han logrado buscar esto. Pero esto también lleva unos costos adicionales, unas rampas muy largas, cuando tenemos puentes peatonales, cuando son la única opción. Rodrigo escribió un blog hace unos días en Pedestre sobre estas rampas monumentales, que a veces son la única opción, sobre todo cuando estamos en autopista. Pero este tema de la accesibilidad completa es un tema muy importante en el cual tenemos que seguir trabajando, pero estos sistemas han hecho un esfuerzo grande en dar esa accesibilidad completa. Voy a la última pregunta, lamentablemente nos comió el tiempo, de José Ayala, de Chiclayo, Perú. Un saludo para allá. ¿Qué estrategias se podrían considerar para integrar a las personas, a las empresas que realizan el servicio de transporte convencional y pasen a un servicio integrado de transporte masivo? Muy, muy buena pregunta y tal vez uno de los retos más importantes desde el punto de vista institucional que han tenido nuestras ciudades es llevar la operación semiformal que tenemos a operación formalizada. La estrategia más efectiva desde mi punto de vista es hacer procesos licitatorios en los cuales se dan ventajas comparativas a los operadores existentes, pero no se limita absolutamente la competencia a aquellos que ya están operando. Esto ha tenido relativo éxito, aunque también algunas complicaciones, pero es parte del proceso de implantación. Los gobiernos deben reconocer que la transición cuesta y designar recursos para poder lograr esa transición de manera efectiva, buscando la mayor incorporación posible de transportistas existentes, pero no secuestrando el desarrollo de los sistemas a que debe ser solamente con ellos. Bueno, estamos terminando. Quiero pedir disculpas a la gente que no pude formular sus preguntas al aire. Mis agradecimientos a Víctor Tres Palacios, Juan Pablo Díaz, Alejandro Mendoza, Xochitl Marmolejo, Javier Sánchez, José Antonio Artusi, Ubaldo Inclán, y Alejandro Mendoza, Sandra Mojarro, Claudia Lucía Rodríguez, en fin. Tenemos varias personas que quedaron con preguntas al aire. Para terminar, un par de avisos. Les recordamos que tenemos nuestro Congreso de Transporte Sustentable del 11 al 13 de octubre, lunes a miércoles. Pueden encontrar toda la información en la página web congresotransportesustentable.org. De hecho, ahora estamos viendo en pantalla precisamente información, también en la página, en la cuenta de Twitter de CTS Embark México.
Los invitamos a participar. Darío va a estar junto a varios especialistas de la Armada Colombiana, viene Carlos Felipe Pardo, Nicolás Estupiñán, Ricardo Montezuma, Carlos Mojica, en fin, un montón de la gente que más sabe de transporte público en Latinoamérica va a estar acá. Y les comentamos que las sesiones de seminarios en línea las retomamos después del Congreso, se reinician el día 23 de octubre, con una ciudad invitada, sorpresa todavía, y así que para que estén pendientes, desde ya les agradecemos que nos hayan sintonizado. Un abrazo grande a Darío, con quien esperamos vernos pronto, en 2 semanas más, en el Congreso. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a más de 70 personas que nos acompañaron el día de hoy.